Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2018. Tenemos varios equipos en las calles, están repartidos en la ciudad, en las zonas donde se ha concentrado la gente para protestar contra el indulto otorgado por el presidente Kuczynski, Alberto Fujimori. Vamos a entrar en contacto con Carlos Ábalos y otros reporteros que están desplegados ahora cubriendo justamente esta movilización. Son muchísimas organizaciones las que están participando, están pidiendo que se anule este indulto, pidiendo que se revoque el indulto otorgado al expresidente y pidiendo además que el presidente Kuczynski renuncie en algunos casos. Hemos visto también manifestaciones en el norte del país, en Chiclayo, en Piura, en Arequipa, es decir, hay una protesta ciudadana y estamos viendo las imágenes ahí. Durante todo el programa ustedes van a tener una ventana para que puedan estar permanentemente siguiendo el desarrollo de esta marcha, de esta protesta. Carlos Ábalos en el lugar nos cuenta los últimos detalles. Carlos, adelante contigo. Muy buenas noches, Mávila, así es, tú lo has referido de una manera muy correcta. Estamos aquí en la Plaza 2 de Mayo, en la recta final de esta gran movilización que se inició por la tarde. Empiezan a llegar los distintos grupos que han participado de esta jornada, la cuarta en contra del indulto del expresidente Alberto Fujimori. Llegan los manifestantes aquí a la Plaza 2 de Mayo, se dan una vuelta y luego se retiran. Al no haber un liderazgo unificado o por lo menos una vocería única, se retiran los manifestantes y otro grupo de pronto se queda a escuchar lo que vienen comentando a esta hora de la noche algunos dirigentes de la CGTP y otras organizaciones que se suman a hablar en un camión portátil con parlantes, a dirigirse al público que logra escucharlos. Estamos viendo en estos instantes la otra zona de la Plaza 2 de Mayo, donde ya hay un grupo que está en una situación más pasiva, descansando después de haber caminado muchísimo, porque han caminado desde el Campo de Marte, por toda la avenida Bancay, Paseo Colón, la Plaza San Martín, hasta llegar a este punto de la ciudad. Hay representaciones de diversa índole, personas, grupos, activistas que siempre han estado en contra de Alberto Fujimori y su indulto que fue otorgado pues el 24 de diciembre por parte del jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski. Hasta aquí están llegando entonces los manifestantes, otros se retiran sencillamente en el camino. Claro, no hay una La Policía sola voz. Nacional en todo momento ha realizado su trabajo. Y bueno, estamos viendo los últimos que están llegando para poder tomar su ubicación aquí en la Plaza 2 de Mayo. Correcto, Carlos. Es lo que nos informa Carlos Ábalos entonces, lo último que viene aconteciendo en el contexto de esta marcha. Más adelante aquí en el programa va a estar el abogado del expresidente Alberto Fujimori porque hoy ha sufrido un revés legal. Como ustedes saben, hay una audiencia programada para el 2 de febrero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto a solicitud de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta para hacer una supervisión de cómo viene cumpliendo el Estado en el caso de esos procesos y esas sentencias. El presidente o expresidente Alberto Fujimori había pedido a través de un abogado participar de esta audiencia. En realidad se trata de las víctimas contra quien otorga el indulto, en este caso el presidente de la República, el gobierno del Perú. Pero la defensa de Alberto Fujimori intentó participar, hizo un pedido, se había comentado ya que esto era poco probable que ocurriera y finalmente hoy hemos conocido que no se acepta ese petitorio. Vamos a hablar de eso con el abogado de Alberto Fujimori, pero también vamos a tocar el caso Pativilca, que les presentamos ayer en una pequeña introducción. Mientras tanto, tengo ya aquí en los estudios, están conmigo Rosario Arróspide, la mamá de Edusa Etone, y Vanessa Valverde, abogada de Edusa Etone, músico, conductor de televisión, que ustedes saben, ha sido revocada. ¿Cuál sería el término legal? Vanessa, de repente nos puedes explicar qué es lo que ha pasado, porque se dispuso, y esto supimos la semana pasada, que tenía que retornar a prisión cuando la pena era una pena de prisión suspendida en un primer inicio. Antes que nada, muy buenas noches a ambas y muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, señora. Buenas noches, Mávila. Efectivamente, lo que ha hecho la Corte Suprema es declarar nula el pronunciamiento que emitió la Cuarta Sala Penal de Lima en segunda instancia. Y la consecuencia de ello es que ahora la Sexta Sala Penal, una sala distinta,
va a conocer el caso de Eduardo Saetone en segunda instancia. ¿Esto qué significa? Esto ¿Que hay una apelación todavía? Es decir, no hay una sentencia definitiva hasta el momento. Ahorita lo que está vigente es una sentencia de primera instancia que ordenaba que Eduardo Saetone va a cumplir una pena de 4 años en prisión. Y esta es la razón por la cual en estos momentos él se encuentra recluido, ¿no? Lo que nos toca de aquí en adelante es esperar la audiencia para tocar la segunda instancia, y mientras que ello ocurra y tome la decisión que corresponda a la sala, Eduardo Saetone permanecerá en el centro penitenciario que corresponda, ¿no? Todavía no sabemos cuál es el que será designado. A ver, esta decisión de la sala se dio a conocer la semana pasada. Sí. Y la verdad ha tardado mucho tiempo en concretarse. Su mamá, sin embargo, la señora Rosario, ya había adelantado que su hijo se entregaría. Esto sí ha ocurrido así, es decir, la policía nos ha mentido cuando ha dicho que ha capturado a Eduardo en un primer informe, ¿no? Que quisiera dejar a la señora Rosario que me cuente cómo fue ese proceso, porque usted lo anunció a través de las redes sociales. Claro, lo anuncié porque él se iba a entregar, habíamos hablado que ya era el momento de entregarse. Esto demoró en salir, por eso es que no se ha, digamos, ejecutado tan rápidamente, demoró en salir, en pasar una orden a la policía judicial. Y por eso fue la demora, pero ya lo había hablado, ya lo habíamos hablado, por eso es que yo cuando me llamaron, simplemente dije, porque me dijeron primero si es que se iba a ir del país, le dije de ninguna manera, y si es que se iba a poner a derecho, por supuesto que sí. ¿Estaban viviendo juntos ustedes? Sí, ahora está conmigo porque, bueno, él está viviendo en mi casa por ahora. ¿Y cómo recibieron la noticia y cómo conversaron respecto a la decisión? ¿Se tomó la decisión para la entrega? Él tomó la decisión de entregarse ya. ¿Recibió el documento? Bueno, el documento no nos llegó nunca, ¿no? En realidad nosotros nos hemos enterado, como muchos de ustedes, a través de las redes sociales, y después de ello la Corte Suprema nos notifica su pronunciamiento, ¿no? Y esa decisión implica que quedaba vigente la sentencia de primera instancia que ordenaba, por tanto, la reclusión. Lo que estábamos esperando en todo este tiempo es que esta orden se haga efectiva. Por más que la decisión ya era de la Suprema, tenía que bajar a una sala superior y ellos enviar el documento. Entiendo. Para hacerlo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho desde que nos hemos enterado es lo que te está diciendo en estos momentos la señora Charo aquí presente, y el día de ayer, al promediar las 4 de la tarde, he sido informada haciendo el seguimiento del caso que esta orden había salido recién. Inmediatamente me enteré de eso, me comuniqué con la familia y personalmente, conjunto con otro abogado, conjunto con un familiar y la enamorada, hemos ido a acompañar a Eduardo a que él se entregue voluntariamente. Entonces, Mávila, como comprenderás, después de toda esta situación, enterarme por las redes sociales que es una historia totalmente distinta de lo que verdaderamente ocurrió, es sorprendente. Es sorprendente porque no es que lo hayan capturado, no es que él estaba en las inmediaciones de la Plaza Bolognesi, no es tampoco que nosotros nos dirigíamos a la Policía Judicial y justo una cuadra antes él fue intervenido. No, no es así. Entonces, creo que ya después de más de 24 horas esto se está aclarando. Inclusive he visto en la página elútero.pe que se han comunicado con el director de la Oficina de Comunicación Social e Imagen Institucional del Ministerio Público, y que esta persona, que es el señor Manuel Baluarte, ha dado a entender pues que en realidad Edu Saetone se habría entregado voluntariamente. Claro, ese tema está aclarado. Hay que además notar que salió en las redes, en Twitter, un oficio de la policía, que eso es lo que dio pie a que los noticieros digan que lo habían capturado. Claro, porque incluso se hablaba de un lugar, de cómo se le había encontrado. En la Plaza Bolognesi. En la Plaza Bolognesi. Es totalmente inverosímil. Es increíble. ¿Cómo explican ustedes que haya ocurrido esto? ¿Cuál ha sido la pretensión de la policía? ¿Anotarse la captura cuando además ya ustedes días antes habían anunciado la entrega voluntaria? Nosotros imaginamos que sí, pero en realidad eso, lo que dice esta nota informativa y nota de prensa, es inverosímil, porque acá la señora ha dicho, desde el primer momento que nos enteramos por cualquier medio, ¿no? En este caso por Twitter,
que la Corte Suprema había dispuesto eso, la señora no ha tenido ningún reparo, no se ha ocultado y ha dicho, sí, mi hijo se va a entregar, ¿no? Lo ha dicho él mismo a través de las redes sociales, y lo que nosotros como abogados le aconsejamos es, una vez que ya te presentes a las autoridades, la familia se iba a encargar de justamente ver el video que aparece ahora en su cuenta de Facebook, y donde él mismo dice, me estoy entregando en este momento. Claro, ese video se prepara desde el momento en que él se entera que tenía que regresar, ponerse a derecho. Exacto. Hasta ahora, porque de alguna manera quería dar a conocer su versión. Ahora, ¿ustedes asumen la defensa en qué momento? Porque el accidente ocurre en el año 2012, cuando Edu atropella a esta señora que estamos viendo precisamente en imágenes, que es la señora María Elena Coronado, de 69 años de edad. Y bueno, la señora muere producto de este accidente. ¿Ustedes asumen la defensa? Cuando el caso ya se encontraba en la 4ª Sala Penal para el pronunciamiento de segunda instancia, ¿no? Nosotros lo que hicimos, al igual que muchos de nosotros, es informarnos a veces por lo que sale en los medios, básicamente por las declaraciones de la familia de la víctima, y luego cuando vamos al expediente vemos que era una historia distinta de lo que se estaba contando. Vimos que era un accidente de tránsito, no estamos frente a un caso donde él abandona a la víctima, donde él tenía alcohol en la sangre. No, él en todo momento se quedó ahí, él hizo las llamadas que correspondían como cualquier persona haría frente a un accidente de tránsito, y eso es lo que ocurrió. Ahora, lo que no hizo, y yo sé que es complicado, y ahora quisiera conversar un momento con la señora Rosario. Usted se ha guardado mucho tiempo. Esto ocurrió el año 2012 y creo que es la primera vez que acepta una entrevista así, abierta, para hablar de este tema. Correcto. En ese momento, la situación, en que muere esta persona es confusa. Hay un tema de dosaje etílico que sale negativo, hay un tema de dosaje toxicológico que no se practica, y hay unas imágenes que quienes ven las imágenes en un primer momento dicen que Edu había movido a la persona y había golpeado contra el piso. ¿Cómo empieza este proceso a nivel personal y familiar, señora? Su hijo, ocurre esto en agosto del 2012 y le cuenta a usted cómo se entera usted de esto y qué es lo que pasa en la familia. Él me llamó cuando sucedió el accidente y ya él había hecho las llamadas al seguro para pedir una ambulancia que vinieran a verlo. Entonces yo inmediatamente me he acercado al sitio porque no estaba muy lejos de mi casa y encontré a la señora ¿Usted llegó incluso antes de que la ambulancia la recogiera? Antes de la ambulancia, antes que la policía, antes que nadie, porque yo llegué rápidamente. La señora estaba a pocos metros de la camioneta, y con esto de que dicen de que la velocidad, que iba a una velocidad mayor de no sé qué, era un poco increíble porque se hubiera roto la señora los huesos. Y la señora no ha habido en el examen médico ninguna informe de... Pero, ojo, ella muere a causa de un traumatismo encefalocraneal. Claro, ¿no? porque es un ella... golpe. Es un golpe claro, certero. y tiene 2 golpes porque ella, a lo que la camioneta ha dado la vuelta, porque era un día de una lluvia increíble, de agosto, las pistas estaban muy mojadas, muy resbalosas, y cuando esta Custer lo ha pasado, que no sé si van a pasar el peritaje donde se muestra eso, cuando la Custer lo ha pasado, él se ha visto precisado de frenar, y a lo que ha frenado en la camioneta ha patinado suavecito, porque él me dice, si yo hubiera sabido que iba a suceder esto, yo hasta me bajo y le empujo, porque él es muy grande, ¿no? Entonces, a lo que ha dado la vuelta, la señora se ha golpeado primero con la puerta y después ha caído de espaldas. Esos son probablemente los 2 golpes. Hay un chifa en la esquina que tiene un video que ha estado y que está colgado en YouTube, ha estado en la red. No se ve nada en ese video. Estaba muy oscuro y no se ve. Él no ha manipulado a la señora. No sé en qué cabeza se nos puede ocurrir que él la va a haber cargado y la va a haber tirado 2 veces. Dice, eso es imposible. Ahora, pero sí comete un error grave cuando luego desaparece, ¿no? Es decir, llega la ambulancia, va la señora... No es así. No es esa No es así. Y luego él
no presenta sus excusas a la familia, y eso es lo que la otra parte ha reclamado insistentemente. Puedo decir que él ha querido acercarse a la familia más o menos a los 30 días, si bien es cierto, porque entre que los abogados dijeron que mejor no, y entre que él no se podía, no se acercó efectivamente, y eso sí ha sido un error, pero nadie hace algo que te dicen que no hagas. No, claro, pero lo que sí quisiera es Pero ponerlos en el lugar del otro lado, lógico, ¿no? sí. O sea, Pero él pierdes sí a tu quiso. madre y la persona que ha cometido este, ¿no?, atropello o accidente, como ustedes lo quieren ver, finalmente no se acerca a decirte ni siquiera disculpas. Sí. Y eso ha sido importante en el proceso porque ha marcado una pauta de conducta en la demanda. Y ha sido un argumento que se ha tomado en cuenta. Sí, ha sido un argumento que se ha tomado en cuenta y que lo ha expuesto a la familia, pero también creo que hay zonas que se confunden a partir del hecho que tú tocas y que efectivamente es importante. Porque una cosa es cómo tú actúas en un accidente en ese momento, que es justamente lo que se espera ante un accidente, es que tú auxilies a la persona, que tú llames a una ambulancia, que tú te quedes ahí y que no evadas, y eso no ha pasado, ¿no? Aquí Edu ya lo ha reconocido, él públicamente ya ha pedido las disculpas tardías, pero ha pedido las disculpas con la familia por no acercarse en la manera oportuna, y yo creo que esto es una tragedia para ambas familias, ¿no? Sí, Para por ellos eso, por es eso quería evidente. preguntarle a la señora Charo, esos 30 días, ¿qué pasó con Edu? Usted se imagina lo que significa haber ocasionado la muerte de una persona. Porque usted me acaba de decir que estuvo en el lugar. Claro, lo que tal vez se le critica también después es el hecho que se le ve muy sonriente, pero si usted que trabaja en televisión, su trabajo era en televisión y no era para salir mal llorando, él tenía que trabajar y tenía que seguir trabajando, pero para él y yo me imagino que va a ser una carga muy fuerte toda su vida. No sé si lo conoce, es una persona muy sensible, él, no ha sido fácil. Usted, perdóneme que insista con el día, pero le juro que no sabía que usted había estado ahí. Entonces, ahí mismo he estado. Claro. Con él he ido en mi carro al examen, a la prueba del dosaje etílico con un policía, y no dijeron nada del toxicológico porque estaba bien. No sé si van a pasar las llamadas que él ha hecho, ahí se le puede ver y escuchar que estaba bien. Las llamadas que en el video que él ha grabado y ha difundido en redes, él ha puesto las llamadas que hace a la compañía de seguros, a esas se refieren. A esa. Cuando él pide la ambulancia para atender a la señora. Estaba desesperado. Entonces está tratando de dejar constancia a través de eso, de que él en efecto no huyó de la escena, sino que se preocupó porque la señora recibiera atención inmediata. Claro, y yo entiendo que la gente también que estaba, corríjame señora, alrededor también hizo las llamadas y llegó policía, y llegaron ¿Hay testigos todos de lo que pasó ese día que han sido citados por la justicia? No lo sé. No han sido. Tengo entendido que había un vigilante del Banco de la Nación que dice que él llamó a una ambulancia, ¿no? Pero la ambulancia que llegó era la de la compañía de seguros que tenía Edu su... Y eso está en constancia. Sí. Hay un documento que dice que en efecto la señora fue atendida y trasladada en una ambulancia solicitada por el seguro del señor Saetone. Eso es así. Así es. Ahora, luego que pasa en la conversación, porque, a ver, para mí es sumamente difícil entender, por el otro lado, claro, este tiempo de silencio. Él le dijo que se iba a quedar callado, los abogados le aconsejaron callarse, usted le dijo que no hablara en ese momento. ¿Cómo lo manejaron? Todo ese mes que no habló él o no intentó hablar, sí, yo estaba preocupada y él también, pero los consejos que recibíamos era que no. ¿De la parte legal? ¿De los abogados que tenían en ese momento? De esos momentos. Que no era el estudio de ustedes. No, ellos han entrado bastante después. Hasta que llegó un momento en que ya él decidió que sí, pues que para hablar. Se habló con la hija de la señora, pero ya al mes ya no querían recibir ninguna llamada, ¿no? ¿Usted se comunicó en algún momento con la familia antes de ese mes?
no pudimos, pues no lo hicimos antes No lo del mes. hicieron, nadie habló con la familia. No. Pero siempre hemos estado pendientes y preguntando cómo está, antes que falleciera la señora, cómo estaba la señora, y después, bueno, ha sido una angustia igual, ¿no? Y bueno, desde ahí la angustia no ha desaparecido. No ha desaparecido. Ahora, el examen toxicológico, ¿por qué no se practica? Sí, de acuerdo al reglamento de tránsito, cuando ocurren este tipo de accidentes, la obligación es pasar el dosaje etílico, es decir, saber si una persona está conduciendo con alcohol en la sangre, ¿no? Si es que la policía en ese momento advierte que hay alguna droga o otro tipo de sustancia dentro del vehículo, o que la persona se maneja con signos de haber consumido esto, inmediatamente pasa también por el examen toxicológico. En este caso, la familia ha cuestionado a Inspectoría, a la policía que lo llevó y que le practicó solamente el examen de alcoholemia, ¿no? Que sale negativo. Y la Policía Nacional del Perú, en la Inspectoría, concretamente, en segunda instancia, ha absuelto a esta persona, le ha librado de los cargos, justamente bajo este argumento, ¿no? Que el recurso de examen toxicológico se realiza solamente cuando se haya encontrado en el vehículo evidencias de la existencia. O sea, la familia ha cuestionado eso y es un tema que está zanjado. ¿Me estás diciendo que el examen toxicológico no es obligatorio? No, no es obligatorio. Solamente el dosaje solamente etílico. En estos casos, exactamente. Y el dosaje etílico que pasó de Eusatone, que está aquí, el accidente se pone que fue a las 6:20. ¿No se rehusó él al toxicológico? Es decir, no se lo pidieron. No lo solicitaron. No, la familia lo solicitó cuando ya estaba en el proceso, aproximadamente un año más tarde. Entonces, no tiene un poco sentido practicarte hoy un examen cuando lo que estás investigando, cuáles son las circunstancias en que ocurrieron un accidente un año atrás, ¿no? La familia juega un poco con esto, de acuerdo a lo que yo he podido ver en las declaraciones, pero lo cierto es que la familia desde el primer momento cuestionó a la policía por qué no se le practicó. Y la policía ha dicho que en aplicación al reglamento de tránsito, este examen toxicológico es facultativo y te establece los dos supuestos cuándo sí tienes que hacerlo. En el momento. En el momento. Es decir, Eso se cuando tiene la que hacer familia reclama después, posteriormente, ya ese pedido no se puede acoger. Así es. No se puede practicar. Era totalmente irrelevante, ¿no? Un año después. Exacto. Un año después. Ahora, hay un tema con Edu, y creo que todos lo sabemos porque él ha ofrecido entrevistas y ha reconocido que él ha consumido marihuana y que ha usado drogas. Señora, ¿su hijo tenía problemas de drogas? Tuvo, sí, efectivamente, y las superó. Al momento del accidente estuvo totalmente bien. Inclusive él ha seguido y sigue los 12 pasos de AA. Es como un diabético, un diabético dice siempre yo soy diabético, aunque ya no lo esté controlado la diabetes. Un alcohólico dice yo soy alcohólico toda su vida, pero él estaba bien. En ese momento. Claro, ya tenía bastantes años bien. Claro, porque él en una entrevista dice, y la tengo aquí, dice, ya dejé algunas cosas atrás. Y le preguntan, ¿no? Ahí Le está. preguntan Sí. qué has dejado atrás. Y él dice, he probado todo lo que tenía que probar y ya, bueno, ya lo probé y ya no me interesa probarlo más. Por eso quería ir a ese tema porque lamentablemente es un aspecto que hay que tocar. A veces la fama de alguien, a veces lo que se sabe de una persona le puede jugar en contra en un proceso como este. Y para todo aquel que conoció el caso en un primer momento y que conocía o que era del entorno cercano a Edu y que podía saber que tenía este problema, podía inmediatamente pensar que en ese momento él estuvo bajo los efectos de alguna droga. Bueno, quien ha estado en el entorno cercano de él en esos momentos puede estar seguro de que le van a decir que estaba bien. Él tenía ya algunos años bien. Años. Claro. Aproximadamente 4 años. Sí, por lo 4 menos. años que no probaba drogas, estaba en un proceso de rehabilitación. Claro. Él está, como le digo, ha seguido los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y sigue yendo a sus reuniones de vez en cuando, ¿verdad? ¿Y después del accidente hay alguna recaída? No hay recaída, No. lo que hay es una depresión porque Muy severa. él deja el trabajo. Tuvo más que la dejar, carga, perdón, tuvo sí. que dejar el trabajo Sí. porque Cuéntame, por favor, qué pasó, qué ha pasado en todo este tiempo que no hemos conocido y que no hemos sabido de Edu Saetone hasta ahora,
que lo podemos ver, y hasta hoy que publica un video y que decide finalmente contar una historia después de 5 años. 5 5 años. años. 5 años. 5 años. 5 Era, años. como usted ha dicho, una persona que se debía a su trabajo en la televisión, tenía seguidores, tenía gente que lo conocía, una persona amiguera, sociable, alguien que hacía música, y la celebridad trae consigo eso, trae consigo justamente que el ojo público y el escrutinio público esté todo el tiempo sobre uno, y uno asume la responsabilidad de si acepta un trabajo como figura pública o no. En este caso él lo asumió, pero quiero que usted me cuente quién es su hijo, cómo es su hijo y qué ha sido las altas y bajas en la vida de su hijo a lo largo de este tiempo. Sí, bueno, aproximadamente en el intermedio, vamos a decir, él sufre una fuerte depresión nerviosa porque se queda sin trabajo. Que una persona se quede sin trabajo es algo bien bravo, ¿no? Debido a que... ¿Podrían decir que la condición económica de la familia es buena y que no necesitaba trabajar? ¿Se puede decir eso? Mávila, yo tengo 71 años y trabajo, porque necesito trabajar. Y trabajo en un sitio bien lejos, en San Juan del Lurigancho. Yo no iría a trabajar hasta San Juan del Lurigancho a esta edad por deporte. O sea que él, cuando dejó de trabajar, él dejó también de ayudarme y poco a poco fue entrando en una depresión. Luego recuperó nuevamente el programa que tenía, pero se volvió a quedar sin el trabajo. Eso... ¿Por qué perdió el trabajo después? Ya no me acuerdo si fue porque también lo tuvo que dejar. Todo ha sido porque habían problemas, digamos, de presión, ¿no? Depresión de la empresa. Presión, no depresión, sino presión. Depresión de los canales, por la imagen, por el accidente. No tanto de los canales, porque los canales... Porque él trabajaba en un canal de televisión, sí, de cable, ¿no? Sí. Y tenía un programa de radio que Así también es. lo tuvo que dejar. Y lo pierde esta vez, ¿por qué? Sí, la verdad no recuerdo por qué dejó de trabajar esta vez, pero debe haber sido por presión de la familia, ¿no? Presión de la familia. Es relacionado este caso, a cómo afrontar el caso, ¿no? Eso es lo que entiendo que dice la señora, y también de lo que he conversado con Edu. Toda esta situación en realidad le ha afectado, por más que él no ha dado la cara para decirlo públicamente, justamente por respeto también y porque entendía eso es lo que este dolor que me expliquen, porque son dos familias, ¿no? Sí. que en un momento se cruzan, en un momento desgraciado se encuentran en situaciones que las colocan a una en el lado de la víctima y a la otra en el lado del victimario, ¿no? Y es triste porque hay dos familias que lamentablemente no se comunican y que, caramba, coinciden en el mundo en una situación desgraciada como esta. ¿Cómo ha sido manejar esto con las otras personas? ¿Hubo en algún momento un intento de acercamiento o hubo indolencia, que es lo que reclama la familia de la señora María Elena Coronado? Indolencia yo no puedo decir que ha habido en ningún momento, porque él siempre ha estado... Lo que pasa es que para la apariencia pública, cuando él ha estado trabajando, él no podía aparecer triste o... No, eso sí lo entiendo. ¿No? Entonces, eso sí lo entiendo, pero por eso se le juzga, privadamente, tal vez. digamos, se buscó un contacto. Después de transcurrido el mes, que ha hecho acá alusión la señora, yo entiendo que han habido momentos en donde se ha buscado este acercamiento, pero ya la familia no, una vez instaurado el proceso, la investigación, no ha querido tener ningún tipo de relación, ¿no? Inclusive, cuando esto estaba en una etapa preliminar, la Fiscalía invita a las partes a que puedan sentarse y conciliar, ¿no? Pero la otra parte presentó el 3 de octubre del 2012, por ejemplo, la no aplicación de este principio de oportunidad, que es justamente este espacio que faculta el procedimiento para que las partes puedan llegar, si es posible, a un entendimiento. Entonces, propiciaron ustedes un acuerdo. En realidad, por norma, ante un delito culposo, como este tipo de casos, lo que hace la Fiscalía es sentar a las partes, porque acá se entiende que no ha habido ninguna intención, ¿no? Esto es un accidente, ¿no? Entonces... Para ustedes, pero para el otro lado no. Claro, pero finalmente la lamentable pérdida es producto de un accidente, no querido
en este caso, por Eduardo Saltone. Claro, no hay una intención de ir y la atropello porque la quiero No tengo algo en contra claro, de esta persona. no es ese caso. Y voy y la mato. Claro, entonces lo que yo pude entender ahora, mirando un poco hacia atrás, es justamente como la familia y como Eduardo no se comunicó durante estos primeros días de octubre el accidente, luego la familia también, con justo derecho, decidió simplemente no acceder a ningún acuerdo, a no simplemente no tener ningún tipo de contacto y de hecho es una situación complicada, ¿no? Y también es entendible por ello, ¿no? ¿Ustedes sienten que de alguna manera el hecho de que Edu sea una persona pública y que además haya tenido este problema que usted dice está en tratamiento y está tratando él de mantenerse sobrio, y le puede haber jugado en contra o puede haber llevado a una situación de aprovechamiento del otro lado? Por algunas declaraciones que yo vengo escuchando en los últimos tiempos, pareciera que sí, ¿no? Una de las cosas que se ha dicho sobre el dosaje etílico, ¿no? Que lo hago después de horas, inclusive el día siguiente. ¿El dosaje etílico se hace a las 2 horas? Se le hace a las 2 horas. Mientras nos hemos demorado en llegar a la comisaría, ¿no? y llegar al otro sitio. Sí. Se hace a las 2 horas. Entonces yo entiendo que esto, cuando se le pregunta a la familia, oye, pero acá es 2 horas. Entonces uno de los hijos... ¿Qué establece la justicia en este caso? Además, ¿hay un pago de indemnización a la familia, por ejemplo, que se haya contemplado? Cuando nosotros escuchamos y la sentencia de segunda instancia, que solamente se puede haber 2 instancias, y que ordena el pago de 100.000 soles de reparación civil, ese pago se ha hecho la consignación en el Banco de la Nación, que es lo que corresponde, ¿no? Es decir, ya ustedes han pagado a la otra familia estos 100.000 soles. Sí. O sea, por ese lado se ha cumplido. Sí. Ya no hay más que discutir, o la familia ha quedado inconforme con eso. La familia, en realidad, pide cerca de 1 millón de soles. Lo que nosotros en el proceso penal decimos que la pretensión que tenga, como cualquier parte, es que tiene que ser fundamentada y acreditada, y de acuerdo a lo que está en el expediente, la parte no ha cumplido con eso, se limita a decir ese monto, y eso también ha sido materia de pronunciamiento. Señora Rosario, ¿qué le gustaría decirle a la gente que conoce a Edu, que ha seguido este caso, que puede tener una propia opinión labrada, digamos, a partir de lo que ha aparecido en los medios de comunicación? Usted, como mamá, es la persona que más lo conoce, todos cometemos errores en la vida. ¿Siente que su hijo cometió un error que le va a costar el resto de su vida? Por supuesto que sí. El error de no haberse acercado a la familia, él lo ha reconocido. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo, tal vez algún otro error que él mismo lo ha reconocido en el video, pero lo que le imputan no es verdad, no es como lo dicen. Hay tantas inexactitudes como el oficio de la policía que dice que lo capturaron. Como esas hay varias inexactitudes. ¿Qué le gustaría a usted aclarar, por ejemplo? ¿Qué es lo que más le ha dolido que se pueda haber dicho y que usted siente y cree que tiene que venir como madre hoy a esclarecer? Bueno, en muy pocas palabras, lo que él ha dicho, que no la abandonó, que no se pasó una luz roja, que no estaba con licor ni con estupefacientes, que la auxilió, que no la ha tirado, no la ha cargado ni la ha tirado 2 veces. Eso está claramente. Y además ya en la fiscalía lo han... Yo sé que ustedes se han comunicado con la otra parte. Usted, señora Rosario, en concreto, ¿ha hablado con la familia de la señora? No, nunca he podido. No, nunca he podido. ¿Pero porque no ha querido o porque no le han contestado? Porque no se ha podido cuando se intentó a los 30 días más o menos. Y no ha querido, no se ha podido hablar. O sea, no se han visto directamente, en ningún momento han sanado las heridas producto de esta tragedia. No, lastimosamente no se ha podido. O intentado, porque sé que va a ser muy difícil hacerlo. No, por mi lado, desde que el caso está en segunda instancia, solamente he visto a la familia en las audiencias, que son públicas, dicho sea de paso, y justamente comprendiendo el dolor de ellos es que ya no ha habido ningún acercamiento, ¿no? Primero, porque ellos siguen evidentemente muy dolidos y siguen dando una versión que, por más que es respetable desde el punto de vista de ellos, para nosotros no es el que está en el expediente. Y lo que queremos en realidad pedir acá es
que se entienda que este es un accidente de tránsito lamentable, pero no estamos acá frente a un caso donde él haya huido, donde haya mandado a otra persona para que se pase como chofer, donde no haya pasado ningún examen o lo haya pasado 1 o 2 días después. Y el tiempo que permaneció en la clandestinidad también es algo que le está jugando en contra ahora. Sí, y es algo con lo que Eduardo Zaitone está enfrentando ahora y está dando la cara, porque estar en la situación en la que está, como cualquier persona que enfrenta una privación de libertad, debe ser muy complicado, muy doloroso, y él está afrontando justamente eso, y eso es parte de lo que él está haciendo, no solamente con el video, sino con otro tipo de acciones. Y yo, Mávila, sí te quería robar solamente un minuto. Sí, porque... mira, estamos volando en tiempo. Yo le estoy pidiendo a Analía, la hermana de Edu, que ingrese, porque sé que la familia tiene más que decir. Sé que es difícil para la señora Rosario, porque está aquí, finalmente es la primera vez, como decíamos, que aparece. Es complicado cuando todo se indica al hijo como culpable. Como mamá, uno no acepta eso, y hay gente que dirá, bueno, la señora lo defiende porque es su hijo. Pero yo sé que la familia hoy quería hacer esta catarsis, que han estado mucho tiempo contenidos, que no han salido a hablar, justamente porque este era un caso que se manejaba a nivel legal, con esta situación delicada, provocada también por el propio Edu Zaitone. Está ingresando Analía. Analía, te esperamos aquí, y tú me habías pedido unos minutos. Yo le pido por favor al doctor que me espere también unos minutos, al invitado. 3 minutos nada más y concluimos esta parte, por favor, doctor, al abogado de Alberto Fujimori, que ya llegó, porque yo sé que no se van a volver a presentar también, y es importante decir todo lo que hay que decir. Mávila, ¿no? son en realidad 30 segundos lo que quería decir. En realidad la familia, desde un primer momento, lo que ha tratado es de que este no sea un accidente culposo, sino doloso, ¿no? Bajo el argumento que Eduardo Zaitone, luego del accidente, la ha movilizado dolosamente, ¿no? Claro, ellos hacen una que se dice, y ustedes me dicen que eso no ocurrió, y que en cualquier caso fue un intento de él, porque pero esto ha sido parte también, pero esto también ha sido parte del expediente, o sea, ellos lo han formalizado. Sí, yo tengo aquí, acá está la resolución, para que el público vea el documento. Homicidio culposo agravado en agravio de María Elena Fidela Coronado, es culposo. De Galeno. Cuando este caso estaba en primera instancia, la parte lo que quiere hacer es variar de un accidente culposo a doloso, y esto ha sido totalmente desestimado. En este documento está desestimado este movimiento, este intento por hacerle daño a la señora. Pero es algo que, entiendo, desde la estrategia legal de la familia se sigue mostrando, no solamente en juicio, sino también a los medios de prensa, y creo que es momento también de aclarar esto para que las partes ¿Ustedes sienten que se ha abusado de la popularidad de Edu y de este problema suyo que en algún momento enfrentó y que va a tener que enfrentar durante toda su vida, de en algún momento haber usado drogas un poco más de la cuenta, por decirlo de alguna manera? Analía. Mira, Mávila. Franquémonos y gracias hablemosle a la gente. Yo creo que la sinceridad aquí es muy importante, y que, caramba, a todo el que es personaje público debería poder tener derecho a defenderse, y no que a uno de frente lo crucifiquen. Entonces, esta es la ocasión para yo quería contarte, si ustedes consideran que es así. Edu es mi compañero desde hace 39 años. Es mi par, es mi hermano. Edu es una persona sumamente sensible, es una esponja. Yo soy la primera que lo critica y la primera que lo abraza también. Las fotos que pasaron al inicio creo que no explicaron bien. Edu hace una labor en regatas con los niños especiales. Lo llamaron del Hospital del Niño porque había una chica que cumplía 15 años y quería que Edu fuera su chambelán. Ahí están las fotos. Ahí están, con los chicos especiales del regatas, exactamente. Ahí está con la niña. ¿Son actividades recientes estas? Sí, son actividades recientes estas. ¿Ella es la quinceañera? Sí, ella es la quinceañera, y de ahí se pasó con su guitarra, paseándose de cama en cama, cantándole a los niños. Mi hermano tiene un corazón puro, Mávila. ¿Cuál fue el peor error para ti, Analía? Tú que dices que también le llamas la atención, y que también, así como estás con él en las buenas, estás con él en las malas. ¿Tú eres mayor que él? No, él me lleva 1 año y medio, por eso digo que es mi par, porque somos muy seguiditos.
Pero a veces tú haces de hermana mayor, ¿cómo es la cosa? Bueno, sí, a veces, bueno, los roles en realidad en la casa entre los hermanos siempre... Sí, mi hermana menor a veces es como si fuese mi mamá, ¿no? ¿Cuál fue el peor error? Yo creo que el no acercarse a la familia en el momento oportuno, pero él mismo lo reconoce, me dejó entender. Sí. Mi hermano no es un asesino, Mabela. Mi hermano estaba ese día en sus 5 sentidos, en todos sus cabales. Llamó a la ambulancia, se quedó a asistir a la señora. Hizo lo que la ley y lo que cualquier ser humano hace por otro ser humano. Pero como es figura pública... Tuvo miedo. Hasta el día de hoy. ¿Pero qué va a hacer? No se o sea, ¿qué ha hecho todo este año, no? Una cosa que le preguntaste a mi mamá, que también estaba escuchando. Aparte de hacer estas actividades, he estado recurseando, dictando clases de guitarra a niños en la casa de mi mamá, para poder tener con qué sustentar ciertos gastos. Mi hermano no es un asesino, Mabela. Señora Rosario, ¿qué ha sido lo más difícil y qué le gustaría como mensaje final dejarle al público del programa? Lo que ha dicho Analía, ¿no? Que él no es un asesino, que nosotros somos una familia honorable, que ha sido un lamentable, triste y horrible accidente, que yo entiendo a la familia. Es una pena, me imagino que no lo van a poder superar, tal vez, no lo sé, pero no ha habido ningún intento, inclusive ha sido un accidente que no lo ha podido... ¿Y ustedes lo van a poder superar? Ojalá, pero bien difícil. Un día a la vivir vez. con nosotros no es fácil. No es fácil, como familia no es fácil. Mi papá murió hace 14 años, 15 años van a ser este año, y nos quedamos los 4. Y Edu era el hombre de la casa, pues, ¿no? Y ahora nos hemos quedado las 3. Bien, no tengo más tiempo para la entrevista, Muchas pero gracias. quería agradecerles su usted. presencia y yo sé que hemos tomado tiempo de la otra entrevista, pero me parecía importante por eso, por la oportunidad, porque ustedes decidieron venir a hablar a este programa desde el primer momento. La señora lo había dicho, de alguna manera el ser personaje público también me permite entender la situación. Y creo que no hay gente ni mala ni buena. El ser humano es una combinación de grises. Todos tenemos virtudes y defectos. Y de lo que se trata es de entender. Para eso están las leyes, para respetar los procedimientos. Para eso estamos los humanos, para reconocer los errores. La señora Rosario ha venido aquí hoy a reconocer los errores de su hijo, a decirle a la familia que entiende su dolor y que lo que espera es que se haga justicia. Para eso está una abogada a cargo y la fuerza de sus otros hijos que la acompañan en este momento. Gracias por su presencia en el programa. Gracias a ti, Mabela. Vamos a estar muy Mabela. pendientes del caso. Hacemos una pausa muy breve y regresamos con lo anunciado, porque la Corte Interamericana ha dicho que no puede estar el abogado de Alberto Fujimori en esta audiencia donde será la revisión de Barrios Altos y La Cantuta. Con eso regresamos y mientras tanto estamos pendientes también de lo que pueda estar ocurriendo en la marcha. El switcher, por favor, me avisa de cualquier novedad sobre la marcha en contra del indulto al expresidente. Muy bien, continuamos con el programa. Fue un primer bloque largo con la familia de Dusa Etone. Ahora está con nosotros Miguel Pérez Arroyo, abogado de Alberto Fujimori. Y bueno, habíamos pactado esta entrevista ayer sin saber todavía cuál iba a ser la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el día de hoy le ha dicho a Fujimori que no acepta su presencia ni la presencia de un representante suyo el 2 de febrero, que será esta audiencia famosa que se ha comentado mucho y en la que algunos dicen se va a decidir la suerte del indulto. No es la suerte del indulto, es una supervisión que hace la Corte Interamericana sobre los compromisos adquiridos por el Estado peruano respecto a las víctimas de los casos de Barrios Altos y de La Cantuta. El doctor Pérez Arroyo está con nosotros y yo lo primero que quería preguntarles, usted fue presentado por el propio Alberto Fujimori a través de Twitter para asumir su representación ese día. El día de hoy le han dicho que no va. No, no es claro. No es correcto al 100% lo que se ha dicho. Primero, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero aclarar un par de temas aquí.
Efectivamente, he sido designado por el expresidente Fujimori para representarlo en el tema relativo al indulto, pero además también para todos los efectos legales que convenga a la defensa de sus derechos, o sea, todos los efectos legales. En segundo lugar, lo que ha dicho la Corte Interamericana el día de hoy es que solamente no acepta que rinde el informe verbal, Ajá. pero sí que puedo estar ahí. No va a ser, por tanto, una audiencia privada. Y segundo, que también puedo presentar informes escritos. Es decir, lo único que le están recortando es la informes, capacidad de poder dirigirse, hacer una presentación. Así es. Okay. Pero nuestra presencia va a hacerse material, va a hacerse efectiva, tanto físicamente como por los escritos y los informes que nosotros podamos presentar a los efectos de esta audiencia de supervisión de cumplimiento. ¿Cuán importante es que esto se incluya en esta audiencia? ¿Estuvo bien lo que yo expliqué? Es decir, ¿la audiencia es para decidir la suerte del indulto? No, no es correcto tampoco, porque efectivamente, como usted lo ha dicho también luego, se trata de una audiencia de supervisión de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en sentencias tanto del 2001 como del 2006 referidos a Barrios Altos y La Cantuta. Por tanto, no se trata de una audiencia en términos de revisión o de impugnación en la que la audiencia o la Corte Interamericana tenga que decir que el indulto es nulo o cosas relativas o exactas en ese sentido. No es así. En el caso de Alberto Fujimori y de las víctimas, dicen que el indulto es una demostración de impunidad, de protección al autor mediato de estos crímenes. Es una interpretación que ellos están haciendo respecto de este tema. Una cosa siempre en derecho se tiene que tener claro es lo que uno quiere que se diga en función a lo que pretende y lo que se dice exactamente en función a la sentencia que se ha dado. La sentencia que se ha dado ha permitido, conforme a los compromisos que asumió en Perú en el tema Barrios Altos y La Cantuta, ha permitido que se investigue, que se procese y que se sancione, que son básicamente los tres compromisos a los que tenía o a los que estaba obligado el Perú conforme a las sentencias. ¿Pero no está dejando de sancionar cuando indulta a Alberto Fujimori? No, porque obviamente la sanción implica la imposición de una condena y en el caso del indulto humanitario es simplemente el perdón de una parte de la condena que falta por cumplir, pero no por razones caprichosas, sino por razones humanitarias. Y lo que se ha dicho siempre es que cuando se trata de razones humanitarias no está en cuestión ni el delito ni la gravedad del delito, sino más bien la persona humana, su dignidad y obviamente su derecho, si acaso, a morir dignamente, ¿no? Le han cuestionado a usted, en lo particular, un cambio de postura, aparentemente, porque tengo entendido por las entrevistas que he revisado que usted participó de la marcha de los 4 suyos, trabajó con el juez César San Martín, quien además sentenció a Alberto Fujimori. ¿Hoy está del otro lado? No estoy del otro lado, siempre he estado del lado del derecho. Soy un hombre de derecho, soy un académico que se ha formado en las aulas universitarias, primero para ser docente, académico, y obviamente para ser también abogado. ¿Y el derecho le dice que Alberto Fujimori es culpable o inocente? No está en cuestión si es culpable o inocente, eso ya se decidió en la Corte, en los tribunales y en la sentencia. Yo no estoy defendiendo a Alberto Fujimori en relación a las imputaciones que se le hicieron. Estoy defendiendo el indulto como instituto autónomo, político y de orden a lo que significa la favorabilidad al señor Fujimori. Y estoy defendiendo además en términos temporales lo que significa la situación legal del señor Fujimori de aquí para adelante. Lo demás no lo cuestiono, no cuestiono en absoluto lo demás. Ahora, lo que se dice es que es un indulto político, ¿no? Y quienes cuestionan y quienes reclaman y quienes sienten que no hay justicia en el Perú y que por eso van a foros internacionales dicen, aquí lo que pasó es que se negoció el indulto, el informe médico se hizo muy rápido, de una manera express, como se ha puesto el término de moda, porque corrió en una semana cuando hay otras personas que solicitan los indultos y estos demoran años en otorgarse y a veces ni siquiera así, y cuando además un presidente se salva de la vacancia a cambio justamente de votos del hijo que consigue el hijo de Alberto Fujimori, que le ha dicho a todo el mundo que lo que quiere es sacar a su padre de la cárcel. ¿Cómo se defiende un indulto que desde todo punto de vista es cuestionable? A ver, para empezar, todo indulto siempre es político. De hecho, el propio reglamento, la propia Constitución y la tradición jurídica y constitucional que tiene el indulto lo define como una institución política. Tan política que en la medida, por ejemplo, que si existiera un informe médico favorable, el presidente perfectamente puede decir, no voy a indultar por razones políticas, ¿no? Y
de la misma manera... A pesar de que el informe médico le dice que él podría dejar a una persona con una enfermedad terminal morir en la cárcel. A pesar de eso, porque obviamente no es vinculante. La naturaleza jurídica del informe médico es una naturaleza preceptiva, no vinculante. En los términos que en cristiano significa eso, es que no obliga al presidente a tomar una decisión en concreto. Entonces, si eso es así, obviamente todas las demás cuestiones caen por su propio peso. Pero en el tema del indulto humanitario, como reitero, lo que está en supremacía es el derecho de la persona, el derecho a la dignidad de la persona, que como dice la propia Constitución es un derecho fundamental absoluto y que obviamente es el objeto fundamental para la protección del Estado. Ahora, que haya temas de cuestionamiento político, ideológico y demás, obviamente estamos frente a una situación en la que todo el mundo es, está en libertad de pensar lo que tenga bien, pero lo que hay que tener en cuenta aquí es la temporalidad del trámite de indulto. Y está acreditado ya, y lo he venido diciendo en varios medios, que el indulto se comenzó a tramitar a fines de noviembre. A fines de noviembre. A fines de noviembre no se sabía absolutamente nada de lo que iba a pasar entre el 13, 15 y 21 de diciembre. A fines de noviembre, y lo puedo acreditar si me permites luego mostrarte el documento, se solicitó o se comenzó a formar el expediente de indulto a partir de una solicitud a la Corte Suprema de los recaudos necesarios conforme al reglamento a efecto de pedir el indulto. Concretamente, el escrito fue hecho el 1 de diciembre y fue presentado a la Corte Suprema el 5 de diciembre. Entonces, que alguien me diga, pues, si el señor Fujimori o su hijo o quien sea que sea cuestionable, tenía una bola de cristal para decir que dentro de 8 días o 10 días iba a pasar algo en ese sentido, y obviamente no es así, ¿no? Porque se comenzó a fabricar o a construir... Pero en cualquier caso se aceleró, ¿no? Hombre, pero vamos a ver, se comenzó a construir el expediente a fines de noviembre. Se tramitó entre el 5 de diciembre y el 11 de diciembre. El 11 de diciembre se entregan las copias de todos los recaudos y el 11 de diciembre se presenta el escrito de solicitud al Ministerio de Justicia. Entonces, ¿usted considera que los tiempos se han cumplido? Por lo menos son los tiempos que establece la norma. Hombre, vamos a ver, puede ser más o menos rápido, pero ese es un tema que no invalida el indulto. ¿Puede la Corte invalidar el indulto? No, porque la única posibilidad, como ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional peruano respecto del tema del indulto a efecto de una invalidez o un indulto nulo, es que lo que se haya alegado sea falso. Correcto. Voy a hacer una pausa porque me está pidiendo el switcher hacer una pausa y regresamos nosotros. Sí. Vamos a la pausa. Muy bien, estamos con el abogado del expresidente Alberto Fujimori por esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también quería preguntarle por el caso Pativilca. El caso Pativilca, nosotros tenemos un informe preparado. Otra vez me dice el switcher que lamentablemente no tendremos tiempo porque el informe dura 6 minutos y yo sé que es una falta de respeto para con ustedes, los televidentes, y también para con el equipo que ha trabajado esta nota, porque es un caso que está abierto, es un caso que todavía es una piedra en el zapato. ¿Cuál es la opinión de la defensa de Alberto Fujimori en ese caso? Porque el tiempo no se ha cumplido. Es decir, para que en la gracia presidencial, que es la que exoneraría a Fujimori de comparecer frente a ese proceso, tendrían que haber pasado 24 meses. Y esos 24 meses no se han cumplido. Dependiendo del tiempo en que se contabilicen los plazos, ¿no? Yo no entiendo muy bien las personas que comentan esa situación de imposibilidad en cuanto a la aplicación del derecho de gracia en el caso Pativilca, cómo es que están haciendo la contabilidad de plazos. Y obviamente bajo esa lógica, ¿qué plazo están utilizando? Entonces, obviamente, eso solamente lo va a saber alguien que tiene acceso al expediente, que se haya leído los 150 tomos o 100 y pico tomos. ¿Pero desde cuándo considera usted entonces que la norma de la extradición, lo decía Chile? Por eso le digo, pero la norma constitucional dice claramente que el derecho de gracia se aplica en este caso cuando se ha cumplido el doble del plazo más su ampliatoria. ¿De qué plazo estamos hablando? ¿De un plazo ordinario? ¿De un plazo excepcional? Si es que en la posibilidad de que fueran 2 plazos, el ordinario y el excepcional, una es más favorable y la otra más prejuiciosa, el principio de pro hombre. ¿Cuánto tendría que ser lo mínimo que debería haber transcurrido? Es entre 10 y 12 meses o entre 12 y 20, como algunos lo han dicho. Pero igual hay 10 meses, ojo, por eso, a eso lo quería llevar, a que Fujimori todavía... Pues hay varios sistemas hay varios sistemas desde de contabilidad. Desde hace 10 meses nada más, o sea, en cualquiera de las contabilidades... Eso tampoco es correcto. ¿No? Por eso le digo, eso tampoco es correcto. Pues el día 26 de diciembre van a saber ustedes los argumentos
además documentados, que nosotros tenemos respecto a ese tema. Y desde luego, como reitero, las opiniones que se han venido dando en este caso son opiniones pues en abstracto, ¿no? Correcto. Y esas opiniones en abstracto nos llevan, si acaso, a una equivocación. Y que obviamente son respetables las opiniones. El 26 de enero estaremos todos pendientes. Y el 26 de enero no hay que olvidar también que no inicia el juicio, sino que es una audiencia de control de acusación. ¿Qué significa eso? Que todavía ni siquiera se ha dictado el auto de enjuiciamiento. Es decir, recién la Fiscalía ha formulado acusación y recién el Poder Judicial, habiendo tomado conocimiento de la acusación, ha corrido traslado a las partes para ver qué digan o qué informan respecto a esa acusación. Es decir, estamos todavía en una fase sumamente, si acaso, a medio formar en el camino. No va a haber una opinión definitiva sobre el futuro de Alberto Fujimori en el caso Pativilca el 26 de enero. Tampoco, Quizás porque obviamente lo que en términos abstractos, o mejor dicho, en términos objetivos, tendría que ocurrir es que la sala emita un auto de archivo por sobreseimiento, Doctor, en función tenemos al tema de la extinción de la acción penal. Que ir a la pausa y regresamos con ustedes. Muy bien, nos tenemos que ir, los dejamos con noticias a las 10. Realmente les pido disculpas en nombre del equipo de producción, también a nuestros entrevistados. Mañana, de todas maneras, abordamos el caso Pativilca y ponemos al aire este informe que dura 6 minutos y medio sobre este caso. Volvemos mañana. Gracias, Sebastián. Hasta mañana.